son para compartir con el resto de asociaciones porque los problemas son comunes o se dan situaciones comunes. ¿Os pasa eso? Sí, sí, normalmente todo se estudia y todo se va a estar preparando con relación a esta jornada porque estamos pendientes de que cada año se celebra. ¿Cómo has visto la evolución, tú que eres asistente desde la primera edición? Pues ha habido años en que ha sido muy fructífera y otros años a lo mejor no hemos sacado tanta conclusión, pero siempre se obtiene se reconoce unos reconocimientos que no lo hemos tenido o no los tenemos durante el año y en estas jornadas pues se aplican bastante. Que el grupo se conozca, que los presidentes de las asociaciones extremeñas en Cataluña sepan quién es uno y quién es otro y que es importante. Es muy importante. El mundo asociativo es algo realmente atractivo. Pues esta mañana lo comentábamos aquí. La cantidad de personas que nos juntamos aquí y que de alguna manera dedicamos tiempo, incluso dinero, o sea, dedicamos todo nuestro esfuerzo, nuestros hobbies van en torno siempre a las asociaciones y que de alguna manera te llena. Entonces, este espíritu que aquí tenemos todos se tiene que transmitir a los socios, porque nosotros no jugamos ni con prebendas ni con nada de nada, nosotros jugamos con la ilusión de la gente. Y la verdad es que es un tema emocionante y que nos atrae a todos, las personas que estamos aquí, es porque sentimos ya no solamente, sí, nuestro amor por Extremadura, pero estar en el grupo, el compartir, el tener una organización cohesionada y que de alguna manera pienso que estamos siendo incluso, yo qué sé, pues el reflejo de muchas otras asociaciones de una forma de funcionar y una forma de ser de las asociaciones extremeñas. Tenemos un sello específico de las asociaciones extremeñas que de alguna manera yo pienso que nos va muy bien, que nos funciona muy bien y que esperamos seguir manteniendo durante muchos años, a pesar de que detectamos algunos problemas, de que no hay renovación, de que los jóvenes no se incorporan lo suficiente a las asociaciones. Y mañana va a ser un tema que vamos a debatir, que va a ser de qué manera o qué nos ideamos para que nuevos socios más jóvenes tomen las riendas de nuestras asociaciones, que es nuestro principal reto actualmente.